La idea es simplemente acá le pedía a Pepe si podía por favor conectar, compartir el link de YouTube, que él había hecho una edición de el de anterior desayuno que habíamos tenido que transmitirlo offline porque no había internet, simplemente esa es la razón. Y habíamos estado hablando del purgatorio. Habían participado también acá nuestras panelistas, así que bueno, no voy a repetir esta charla, pero sí me gustaría, acá ya lo acabo de compartir Pepe, gracias Pepe, Claudi, buenos días, Iván, ¿qué tal? Nos estamos viendo. Lo que voy a hacer simplemente es resumir brevemente lo que habíamos dicho la vez anterior, como para meternos como una especie de introducción en el tema, que va a ser un tema muy polémico, muy espinoso, que es el tema del infierno. Pero digamos en dos palabras, refresquemos en dos palabras, los invito entonces a que vean ese link que compartió Pepe, donde está esta charla editada a través de YouTube, de este link de YouTube. Bien, la vez anterior habíamos presentado el tema del purgatorio y simplemente ahora vamos a hacer algunas afirmaciones como para dejar claro de qué se trata, ¿no? Para terminar con una imagen que no habíamos alcanzado a dar, que creo que podemos, una especie de alegoría, si se quiere, que después también va a dar pie a que empecemos el tema del infierno. Mónica, mientras tanto, se conectó. Mónica Lafargue, buenos días, Mónica. Las afirmaciones del magisterio sobre el purgatorio. Es un dogma de la Iglesia, no confundir con el limbo, que es otra cosa diferente, que nunca fue definido y que se abandonó en la predicación. Pero ¿qué tal? Buenos días, Nati, adelante. Buenas, ¿qué tal? Interrumpiendo como siempre. No hay problema, estaba simplemente haciendo las presentaciones, ahí tenés café y si quieres viendo tu amiga también tenemos dos vasitos. Bueno, entonces ahí tenés el café, tenés facturas que trajo Carlos, ahí está todo. Decíamos que es un dogma, no es el purgatorio, definido en el Concilio de Florencia, de Trento, y que dice lo siguiente: los que mueren en gracia, pero sin la plena purificación, sin una plena purificación alcanzada en vida, estábamos resumiendo un poco lo que habíamos la vez anterior dicho, pero invitando a que vieran el link de YouTube. Decimos que aunque estas personas que mueren en gracia, pero sin la plena purificación, sin la plena santidad, están seguros de alcanzar la plena salvación, la salvación eterna, pero tienen que pasar por una etapa de purificación a fin de tener la santidad suficiente para entrar en el cielo. Esto es lo que la Iglesia, estoy citando al Catecismo de la Iglesia Católica, llama purgatorio o purificación final de los elegidos porque su destino final es el cielo, y que es totalmente diferente al castigo del infierno, que si Dios quiere vamos a empezar a ver ahora. Esta etapa de purificación es previa y es absolutamente irrevocable el destino del encuentro final con Dios, eso que quede claro. ¿Y por qué puede pasar esta etapa de purificación? Habíamos dicho, tanto por nuestros pecados veniales, es decir, son los pecados, muy brevemente, ¿no?, que atenúan, que disminuyen nuestra amistad con Dios, que disminuyen la vida de la gracia, son, sin entrar así en demasiados ejemplos, ya lo habíamos puesto en su momento, ahora podemos citar alguno, pero nada más, decíamos, atenúan esa amistad con Dios y entorpecen o frenan o disminuyen el camino hacia la santidad, pero todavía estamos en gracia y todavía estamos en ese camino de santidad.
ya vamos a ver ahora con respecto a los pecados mortales que es una realidad totalmente diferente. Y otra de las realidades que pueden hacer que tengamos que pasar por esta etapa de purificación, habíamos dicho, son lo que se llaman las penas temporales. ¿Qué son las penas temporales? Son cuando nosotros nos vamos a confesar de un pecado mortal, por ejemplo. Después vamos a definir lo que es pecado mortal. Un pecado grave que realmente nos pesa en nuestra conciencia, bueno, el sacerdote nos da la absolución y con esa absolución nos perdona de la pena eterna y de nuestra culpa, además, ¿no? Pero falta lo que la Iglesia llama la reparación de aquello que, digamos, aquellos seres humanos o aquellas realidades que perjudicamos pecando. Y habíamos puesto, y con esto un poco vamos cerrando el tema del purgatorio, a menos que alguien quiera hacer algún comentario, es lo mismo que, por ejemplo, un chico que rompe de un pelotazo un vidrio. Bueno, el dueño de la casa puede perdonarlo, sinceramente, si el chico está arrepentido, pide perdón, se lo perdona, pero después tiene que comprar el vidrio y reponerlo. Eso que es la reparación de los daños que causamos al prójimo, a nosotros mismos, a las realidades, por el pecado, son las cosas que a veces no terminamos de saldar en vida. Y eso también implica eventualmente una purificación. Entonces, la esencia del purgatorio es que por un lado no podemos acceder a la presencia de Dios si no estamos enteramente predispuestos a responder a su amor. Como el invitado de la boda que es echado afuera porque no está con su traje de bodas. Pero por otro lado, también, lo dijo claramente Jesús, Dios no va a excluir a aquel que quiera de corazón participar en su amistad, aquel que quiera participar del banquete escatológico usando términos bíblicos, ¿no es cierto? Entonces, por eso, justamente porque es muy difícil para nosotros alcanzar esa plena santidad en vida, pero por otro lado Dios no nos quiere excluir si nuestro corazón quiere estar con Él, es que se hace necesaria esta purificación post-mortem. Ahí es donde entra, sí, seguro, ahí es donde entra a jugar la realidad del purgatorio, ese momento luego de la muerte donde Dios nos purifica plenamente de todas esas faltas, mientras que nuestro corazón quiere estar con Él, para que finalmente podamos acceder. Después vamos a mencionar una pequeña alegoría, pero primero me gustaría darle la palabra a Carlos, que quería decir algo. Solamente consultarte cómo juega el tema de las indulgencias en esto. Sí, es cierto. No me metí en ese tema porque era más largo, pero sí, y sin duda también tiene que ver cuando la Iglesia abre, digamos, una indulgencia plenaria, ¿sí? Cuando uno cumple con esas condiciones de la indulgencia plenaria, esas penas temporales son perdonadas y uno, si muere, va directamente al cielo, a la presencia de Dios, porque esas penas temporales fueron saldadas por este poder de las llaves que tiene San Pedro y sus sucesores de perdonar a través de estos gestos, porque además son gestos de reparación que se le pide como condición a las indulgencias. Entonces, estos gestos de reparación hacen que me sean, a través del poder de San Pedro, perdonadas esas penas temporales, y uno está plenamente con esa purificación, ya que puede tener en vida, con esa reparación que la Iglesia pide, accede directamente, en caso de que muera en ese momento, a la plena presencia de Dios. Sí. Adelante, ahora tenemos que hablar la logística. Un momentito, porque tienen que aparecer los panelistas, no puede ser. Este es un scratch, a ver, espera. Muy bien. Bueno, ya puedo hablar, señor. No, lo que quería preguntar, tengo que mirar al frente, ¿cierto? Quería preguntar si nosotros, los que estamos acá, tenemos que rezar por esas almas que están en el purgatorio. ¿Cómo es el tema ese?
Y bueno, entendí que por lo que dijiste, purgamos también nuestros pecados acá en la tierra. ¿Es cierto eso? ¿Es correcto? Y después, ¿cómo tenemos que hacer los que estamos acá por las almas que están en el purgatorio? ¿Cuál es nuestro deber, digamos? Perfecto, gracias. Sí, primero que nada, la Iglesia pide que oremos por esas almas del purgatorio, porque también nuestros actos de ofrenda, ¿no? Ayudan a que la Iglesia, fíjense qué lindo, porque es como entender la dimensión comunitaria de la Iglesia, a través de actos que pueden ser oraciones por las almas del purgatorio o actos de reparación que ofrecemos por las almas del purgatorio. La Iglesia peregrina se hace presente acompañando a la Iglesia penitente, a la Iglesia en estado de purificación. Ustedes saben que hay 3 estados de Iglesia, ¿no? La Iglesia celestial o triunfante, la Iglesia en este estado de purificación y nosotros, la Iglesia peregrina. Bueno, sin duda, la Iglesia pide, especialmente en la liturgia, que recemos por esas almas. Recemos por esas almas porque de esa manera, es una manera, a ver, cuando decimos que podemos acortar ese tiempo de purificación, lo que estamos diciendo es que hay una presencia efectiva de la Iglesia peregrina que acompaña y que hace que esa purificación sea más efectiva y más pronta, ¿no? Por esta propiedad de la comunión de los santos. La comunión de los santos es esta relación entre estos 3 estados de la Iglesia. Entonces, sin duda, por un lado, la Iglesia peregrina puede rezar y debe rezar por esas almas del purgatorio. Y lo de purgar en nuestras penas temporales en vida, el tema es que a veces, no sabemos si la mayoría o no logramos hacerlo totalmente en vida, y por eso el purgatorio. Es decir, aquellos actos de reparación que necesitan ser saldados por nuestros pecados, a veces no podemos cumplirlo, es alcanzar la plena santidad en vida, también reparar todos esos actos. Cuando morimos sin poder hacer esa plena reparación es que tenemos que pasar por esa etapa de terminar esa purificación antes de acceder a la presencia de Dios. No sé si se... Sí, no, me hice acordar a la limpieza fina. El grueso lo sacamos acá a la tierra y lo fino sale en el purgatorio. No, y también lo importante de rezar por las almas que no conocemos, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente que muere y nadie ora por ellos, digamos, entonces también es un acto de piedad, digamos, de caridad, orar por esas almas. Y bueno, en la misa creo que oramos por las almas del purgatorio, ¿o no? Por supuesto que sí. Acá pregunta Marta, ¿qué pasó con todas las almas que no conocieron la palabra de Dios? Bueno, esto lo mencionamos en otras veces, Marta. Es un tema donde lo que dijimos, esto se refiere a los documentos del Vaticano II, también el Catecismo, Gaudium et Spes, Lumen Gentium se refieren a esto. Y la clave de esto, un poquito lo refrescamos, es lo siguiente. Hay gente que inculpablemente, sin culpa, no llegó a conocer en vida la palabra de Dios. Pero en ese caso la Iglesia habla de personas de buena voluntad, habla de personas de recta conciencia, y habla de un cierto deseo implícito del bautismo. Nadie se salva sin la mediación de Cristo, nadie. En estos casos, aunque no hayan conocido a Cristo, ¿por qué decimos que estas personas pueden llegar a alcanzar la salvación? ¿Por qué es tan importante esto de recta conciencia? Porque cada uno se salva siguiendo... No, todos nos salvamos por la mediación de Cristo, y estas personas pueden alcanzar la salvación, porque lo que dice la Iglesia es que de haber conocido la palabra de Dios, se habrían convertido, se habrían bautizado. ¿Por qué? Porque si son fieles a su recta conciencia, al conocer la verdad, la abrazarían. De manera que de esa manera pueden alcanzar la salvación, pero por supuesto, siempre es mucho más arduo, siempre es sin los medios objetivos que tiene la Iglesia peregrina, que es la palabra de Dios y los sacramentos.
Sabemos que el Espíritu sopla más allá de los muros de la iglesia visible, pero el medio ordinario que Cristo nos pidió y nos dio el mandato misionero justamente por eso, es que alcancemos a todos estos medios objetivos para poder perseverar en la salvación. Y Milagros dice, también se pueden ganar indulgencias por las almas del purgatorio, por supuesto, exactamente, muy bien, Emilia, o sea, esas indulgencias plenarias, que yo puedo obtener para mí, puedo aplicarlas también a un alma del purgatorio para que termine su periodo de purificación por este mismo misterio de la comunión de los santos, exactamente. Cuando hablamos de las indulgencias plenarias, yo puedo pedir esa indulgencia, puedo aplicar esa indulgencia por esta propiedad donde Cristo es la cabeza, pero donde todos comulgamos en esta comunión de los santos, por un alma en el purgatorio para que finalice su etapa de purificación y acceda a Dios, sin duda. Bien, lo que podemos hacer es una pequeña alegoría a modo de ilustración de esto, a ver si se entiende un poquito mejor. Es una alegoría y con los límites de una alegoría, ¿sí? No entiendan esto como una especie de parábola del Evangelio, es una comparación para ver en qué consiste esta purificación para cerrar el tema, ¿no? Imagínense 3 amigos que fueron de excursión y los sorprende una tormenta. Se cierra el cielo, se oscurece todo y cae un chaparrón impresionante. Bien, el sol se oculta, un chaparrón. Entonces, bueno, consiguen refugiarse en un altillo, digamos, un altillo medio viejo, vamos a ver, pero mientras que esperan que termine este temporal, cada uno de los amigos adopta una actitud diferente. En este momento nos interesa, para seguir la alegoría del purgatorio, uno de los amigos la actitud que adopta. Sabe que el sol finalmente va a salir, sabe que finalmente va a iluminar toda la estancia donde están ellos. Y procura, las persianas están un poco enmohecidas, es un lugar medio viejo, entonces procura abrir un poquito esas persianas para que cuando salga el sol se filtre un poquito de luz, ¿no? Pero es una persona débil, es una persona inconstante, es una persona que no tiene la fortaleza, que no entiéndase, una persona que vive en la plenitud de la gracia tendría esa fortaleza para tratar de aclarar un poquito esta alegoría. Entonces, bueno, no tiene la voluntad y la fortaleza suficiente y alcanza medio a entreabrir un poquito los postigos así enmohecidos. La tormenta termina, el sol del mediodía empieza a brillar. Se filtran apenas unos pocos rayos de luz y nada más. O sea que está el ambiente en una semipenumbra. Alguna luz pudo hacer filtrar él, pero no del todo. Cuando salga, se va a deslumbrar por la luz del sol, se va a enceguecer. No va a poder ver el sol al primer momento porque sus ojos van a estar encandilados. ¿Por qué? Se da cuenta que si hubiese tenido mayor santidad de vida, habría podido abrir esos postigos y habría podido hacer que el sol entrara más a raudales y no se habría encandilado después cuando sale afuera y ve el sol pleno. Lo que podemos entender de una persona que vivió en santidad y tuvo la suficiente, o sea, alcanzó la plena santidad como para abrir totalmente la ventana y que la luz del sol lo iluminara cuando sale, es decir, lo que podemos entender la parusía, el sol que se manifiesta a todos, ya va a haber acostumbrado sus pupilas a esa luz del sol. ¿Por qué? Porque pudo en vida abrir las ventanas. Esta persona que apenas pudo un poquito, bueno, quiere disfrutar de la luz del sol, sale para encontrarse con el sol.
pero hay un momento donde se encandila. Y ese momento es de purificación, es de sufrimiento. Las almas del purgatorio sin duda sufren. ¿Por qué sufren? Porque se dan cuenta que por sus propias miserias se dilata, se pospone el encuentro con aquel que aman, que es Dios. Por sus propias miserias. Si hubiesen en vida anticipado esa santidad más plenamente, no tendrían esa impaciencia, esa posposición del encuentro final. ¿Se entiende? Es decir, ese amigo de los tres va a tener que tener un momento de adaptación de la luz del sol, de purificación. No es una cuestión física, es una cuestión donde la persona, y por eso la alegoría hay que aclararla, tiene un sufrimiento porque se está posponiendo su encuentro con el ser amado y sabe que es por sus propias faltas. ¿Se entiende? Nadie. No sé si se entendió la alegoría. Sí, buenísimo. Sí, re claro. Sí, te hace acordar cuando uno está más acá, que por ahí cuando uno está en la montaña y demás, que te encandila mucho la luz del sol, que uno enseguida, y más, que a veces te termina lastimando la vista, que hay que usar lentes y demás. Entonces, claro, es esa etapa de purificación, de acostumbramiento. Está muy lindo el ejemplo. Yo quería retomar una pregunta que había hecho hace unos jueves atrás, pero bueno, por ahí creo que es importante viendo esto de la intercesión y la purificación, digamos, ¿no? Si un alma que se está purificando, yo había dado el ejemplo de mi papá, por ejemplo, que falleció, yo digo, mi papá se está, hipotéticamente supongo que estará purificándose, digamos, yo puedo pedir la intercesión de alguien que se está purificando, porque por un lado estoy rezando por él, para que se purifique, y por otro lado puedo pedir la intercesión de él para obtener algo. Es como que son dos eslabones importantes, digamos, ¿no? Porque sí, yo no sé si él está en el paraíso o no, o sea, no conozco. A ver, respecto de la intercesión de las almas del purgatorio, es una cuestión teológica disputada y no voy a abrir. Lo único que voy a decir acá es que la Iglesia no se expidió al respecto de la posibilidad de que las almas del purgatorio puedan interceder por nosotros. Es un tema muy debatido, no voy a hablar sobre eso, porque ya les digo, no me gustaría dar una opinión personal cuando es un tema en discusión. Lo que sí hay que rescatar son dos cosas fundamentales. Primero, nosotros como iglesia peregrina debemos rezar por esas almas. Y segundo, en mi piedad personal, yo puedo llegar a considerar personal, no estamos hablando, ¿se acuerdan de esto de el beato? Se puede hacer una especie de veneración comunitaria, se puede celebrar comunitariamente en ciertas zonas. El santo ya es la Iglesia Universal. Pero respecto de mis seres queridos, padres, hermanos, hijos, los que fueran, ¿no es cierto?, amigos, uno puede en su piedad personal, primero, rezar por esa alma si es que está en el purgatorio, pero también puede esperar y creer que está en el cielo ya y pedir su intercesión, ¿sí? Entonces yo diría, para adecuarnos bien a lo que la Iglesia ha enseñado, y no estas cuestiones más complicadas, son dos cosas. Por un lado, siempre rezar por las almas del purgatorio, en caso de que ese ser querido esté en esa etapa, o pedir su intercesión como santo, si yo, válida y legítimamente para mi piedad personal, puedo creer que ya está en la presencia de Dios. No sé si he contestado. Perfecto, Claudio, como siempre. Carlos quería comentar algo y me pasó la cámara a mí, no lo quiero alcahuetear, no, pero... Porque respondió Claudio. Hay incertidumbre acerca, nosotros no podemos tener certeza, pero no me importa. ¿Pero por qué no? Estás lindo, Carlos. No podemos tener certeza acerca de la condición de nuestros seres queridos que fallecieron. Claro. No sabemos cuál es su condición. Y eso a mí también me llena de preguntas, ¿no? Uno quisiera pedirle a su madre o a su padre determinada cuestión y después, yendo
al filo, bueno, no sabemos cuál es su condición. Pero ahí está la fe uno puede con toda validez esperar que esa alma de ese ser querido ya esté en el cielo. O sea, no hay nada que te impida tener una devoción personal creyendo, esperando que esa alma esté en el cielo y pedirle su intercesión. Uy, va a hablar no, genial, no. Es que ya venía precalentando los motores, Pepe, porque ya había participado. No, este es el momento de sorpresa. Sofi se pegó el faltazo, pero por lo menos estamos participando todos. Increíble. Que se cortó el pelo. Buenísimo, Pepe. Adelante. Bueno, pongo la cámara. No quería, no sé si se escucha bien, creo que sí, estoy un poco lejos del micrófono, pero entiendo que sí. Yo una vez leí, no sé qué tan cierto sea, digo, si es así, lo que termina también la iglesia, ¿no? Que en cierta medida, sea poco o mucho, todos sí o sí tenemos que pasar por el purgatorio. Como que no habría una posibilidad, o quizás como les digo, estoy un poco equivocado, digo, ¿no? Pero como que ir directamente al cielo, sino que sí o sí, aunque sea mínimo, que tampoco sabemos cómo es el tiempo, porque sabemos que una vez que nos morimos, lo que es el tiempo deja de tener como influencia, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué tan cierto es eso, y también no podemos saber con ciencia cierta, digamos, si directamente un alma va directamente al infierno, ¿no? Que digo un poco también el tema que quizás hay que tratar hoy, ¿no? ¿Cómo determinamos, obviamente a raíz de la fe, ¿no? Pero eso, ¿no? Si es cierto o no, o si hay un fundamento en que sí o sí tenemos que pasar, así sea por un mínimo pecado que nos quedó purificar o reparar, como decían vos, sí o sí tenemos que pasar por el purgatorio, ¿no? Lo que podemos decir son dos cosas. Primero, que hubo una criatura que sabemos con certeza que no pasó por el purgatorio, que es la Virgen María. Primero, o sea que existe la posibilidad real de que una criatura vaya directamente al cielo. Y segundo, tampoco podemos afirmar que todos los que murieron pasaron por el purgatorio. No hay ninguna base para afirmar eso. Los mismos santos. La Iglesia no niega que algunos de esos santos a lo mejor tuvieron que pasar por el purgatorio, es posible, pero la Iglesia no se expide en eso. La Iglesia lo único que dice es que en este momento están gozando de la presencia divina al canonizarla. Si tuvieron antes que pasar por el purgatorio es una cuestión que no lo sabemos. Lo que creo que no podemos afirmar es que todos tenemos que pasar por el purgatorio, porque por lo menos tenemos un ejemplo en la Virgen María de una criatura que no pasó por el purgatorio. El martirio, ¿no? Y el martirio, los mártires, los que mueren, lo que se llama el bautismo de sangre, también evidentemente son santos. Ahora, ¿qué dice la Iglesia respecto de esos santos? O sea, accedieron a la presencia de Dios sin lugar a duda. ¿Tuvieron una etapa de purificación o no? La Iglesia no ahondó en eso. Es un misterio lo de la purificación, como Pepe mencionaba, pero lo que no estamos autorizados es a decir que todos tenemos que pasar por eso. Porque, ya les digo, cuando la Iglesia canoniza un santo, no dice esta alma ya está gozando y no pasó por el purgatorio. Lo que dice es que ya está gozando. Pero, repito, si hay una excepción que confirma la regla, como se dice, la Virgen María, sabemos por fe que no pasó por el purgatorio. Entonces, por lo menos en una criatura se verificó la plena santidad en vida. Y los otros santos, puede ser, algunos de los otros santos que hayan alcanzado esa plena santidad en vida, plena en el sentido de no tener ninguna cuestión que reparar, ¿no? Entonces puede ser también, pero diría que ni podemos afirmar que es nuestro destino, que es muy probable, ¿sí?, que todos pasemos por eso, porque somos humanos y es muy probable que todos tengamos que pasar por eso. Ahora, si hay santos que, ¿por qué no?, que murieron en la plena santidad, ¿por qué no? Seguramente, ahí estoy especulando, pero seguramente debe haber habido santos que
murieron en plena santidad, pero solamente sabemos de la Virgen. La Iglesia solo lo declaró de la Virgen, no de los santos. Está, digamos, tenemos que dejarlo eso en el misterio de Dios y de lo que pasa después de nuestra vida, ¿no? Y saber que, bueno, que es una realidad por la cual posiblemente la mayoría de nosotros tenga que pasar esta purificación, porque nunca, es muy difícil que alcancemos la santidad, no nunca, pero es muy difícil que alcancemos la santidad en vida, nosotros que tratamos de ser santos de a pie, digamos, ¿no? Con nuestras miserias, con nuestros errores. No sé si con eso más o menos, ¿sí? Bueno. Así que, si les parece, vamos a empezar a presentar, acá hay otro comentario. Bueno, Moni, mi señora, se conectó. Milagros dijo otra cosa. A ver, un momentito. Tendríamos que ser más conscientes de lo que podemos hacer por las almas del purgatorio. Rezar, ofrecer misas, ganar indulgencias. Creo que las indulgencias se dejaron de lado hace mucho tiempo y sin embargo la Iglesia las otorga. Claro que las otorga. Las sigue otorgando, sigue habiendo indulgencias plenarias, claro. Tal vez se menosprecia a lo mejor esto, ¿no es cierto? Quizás esté bueno hacer un repaso de cómo ganarlas. Por ejemplo, los viernes de Cuaresma con el rezo del Vía Crucis, sí. Ojo, hay indulgencias plenarias y indulgencias parciales, ¿no es cierto? Hay momentos especiales donde la Iglesia hace estas como un modo de festejo, una indulgencia plenaria, y hay indulgencias parciales donde uno puede ganar para sí o para las almas del purgatorio esta reparación de esas penas que están que falta saldar. Por ejemplo, dice los viernes de Cuaresma con el rezo del Vía Crucis, siempre y cuando uno esté en gracia de Dios, por supuesto. Son todas prácticas de la Iglesia que hay que tener muy en cuenta. Y especialmente, como decimos, ese gesto de generosidad de aplicarlo para un alma del purgatorio. Me parece eso un gesto muy, muy eclesial. Fernando dice, la realidad del purgatorio es, entiendo, parte del estado intermedio, o sea, la condición de toda criatura imperfecta para llegar al cielo. Y todo esto es previo a la parucía, ¿es así? Lo que se entiende por estado intermedio, Fer, es otra cosa. Es decir, el estado intermedio, la palabra estado intermedio que se usa en, digamos, la catequesis o la teología, se aplica estrictamente para ese momento donde las almas que están en el cielo aguardan, aunque están cara a cara con Dios, la resurrección final. Eso es el estado intermedio. Es decir, el estado donde las almas ya en plena presencia de Dios aguardan, estado intermedio, la plenitud para reunirse con sus cuerpos y ser personas plenas. Eso es lo que se llama estado intermedio. El purgatorio es una etapa previa a esta, es una etapa de purificación del alma antes de entrar en ese ámbito donde el alma es plenamente feliz con Dios, pero, ojo, no desentendida del mundo y no aguardando, o sea, aguardando como nosotros también aguardamos, esa plenitud final. Por eso esa etapa intermedia. No sé si con eso explico esto. Indulgencia plenaria y extremaunción tienen el mismo efecto de perdón de todos los pecados. No. Yo tengo entendido que no, que la extremaunción o la unción de los enfermos no es automático. Eso, en todo caso, que me lo corrijan el sacerdote. Tengo entendido que no es así, porque si el perdón del sacramento de reconciliación no perdona las penas temporales, la unción de los enfermos lo que hace es dar la fortaleza para atravesar el trance de la enfermedad, ¿sí? De manera que, soy sincero, no estoy del todo seguro, pero me parece que no es el caso, Coca. Gracias, lo voy a averiguar mejor, gracias. Pero me parece que, ya les digo, si la reconciliación no perdona las penas temporales,
entonces tampoco la unción de los enfermos. Te prometo que voy a ahondar el tema la vez que viene y lo voy a averiguar mejor. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, tanto como para, a ver, sí, tenemos tiempo como para presentar este tema tan espinoso que después, bueno, ojalá dé para mucho, porque nos estamos metiendo en camisa 12 varas, es decir, estamos vamos a empezar a atravesar un tema que tal vez sea el tema que para los creyentes despierte mayor perplejidad y desconfianza. Es más, para muchas predicaciones se convirtió en un tema tabú, digo, predicaciones tanto de sacerdotes como de catequesis. Anécdotas de padres que dicen, todavía me vienen a hablar del infierno, como diciendo, pero déjense de cuentitos infantiles. Y, por supuesto, detrás están también las caricaturas, ¿no? Esas famosas caricaturas donde uno imagina un lugar diseñado, por Dios, y subrayo la palabra diseñado, enseguida vamos a ver qué es lo que dice la Iglesia al respecto, ¿no? Para castigar, diseñado para castigar con todo tipo de torturas, ¿no? Y entonces ahí enseguida uno se pregunta, ¿cómo un Dios bondadoso puede ser torturador de sus hijos? Pregunta, ¿no? Que se hace la gente, ¿no? Y fíjense que incluso para los no creyentes es un motivo de escándalo y de burlas. Cito, por ejemplo, a Bertrand Russell, que fue un gran filósofo, matemático, que él tenía un libro bastante doloroso y terrible que se llamaba ¿Por qué no soy cristiano?, donde recoge estas caricaturas para refutarlas, pero sin conocer la verdadera fe, ¿no? Porque decía que, fíjense lo que afirmaba, el motor principal de la fe no es el amor, sino el miedo, decía él, basado en estas caricaturas. Jesús mismo habla de llanto y rechinar de dientes, lo cual es cierto. Vamos a ver después el contexto, ¿no? Pero por supuesto que Jesús habla en sus predicaciones del infierno, ¿no? Entonces acá es como que Bertrand Russell dice, esto es inhumano, yo prefiero quedarme con los valores humanos, los valores éticos, prefiero permanecer ateo y de ninguna manera caer en estas visiones horrorosas de una fe que en el fondo propone a un Dios cruel, a un Dios que inspira miedo, porque Jesús, según él, continuamente amenaza con este llanto y rechinar de dientes, con estos fuegos inextinguibles. Por supuesto, después vamos a volver sobre eso. Pero esto es simplemente para presentar el tema y para ver cómo estos temas, sin duda, nos hacen ruido, como podríamos decir, ¿no? Sin duda no podemos llegar a entenderlo del todo. Por eso el título de la charla de hoy, después de este breve recorrido, resumen por el purgatorio, es justamente el infierno. ¿Es incompatible con la misericordia divina? Y lo primero que tenemos que decir, ustedes tiran un comentario, ya saben, lo primero que queremos decir, en todo caso, vamos a empezar por decir qué es lo que dice el magisterio, empezar fundamentalmente por eso. ¿Qué es lo que afirma el magisterio y qué es lo que no afirma el magisterio respecto al infierno? ¿Sí? Esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, desde los números 1033 en adelante, ahí trata claramente sobre estos temas. Lo primero que tenemos que decir es que la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno. Después vamos a ver en qué sentido lo aplicamos a cada uno de nosotros. La existencia y la eternidad del infierno lo afirman como dogma de fe. Está el Concilio de Letrán, está el Catecismo de la Iglesia Católica, bueno, son referentes, pero lo fundamental acá es que la Iglesia está afirmando que el infierno es una posibilidad real de la existencia humana y que de hecho existe en acto, digamos, para los ángeles caídos. Sí, Nati, por favor. Bueno, aprovecho que está la cámara lejos. No. Esos trucos siempre de vuelta a la cámara. Es una pregunta cortita. ¿Cómo hago para entrar al infierno, básicamente?
No, reformulá esa pregunta porque no, me van a cerrar el programa. ¿Cómo hago para entrar al infierno? Claro, ¿qué tengo que hacer para llegar a... ¿Cómo hago para juntar méritos para llegar al infierno? Bueno, ahora te voy a dar bien las instrucciones. Dale. Está bien. Una pregunta me gusta, Nati, porque no es que se va con eufemismo, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, ¿cómo no tendríamos que hacer, digamos, no? Porque justamente después de afirmar esto de la existencia y la eternidad del infierno, lo que dice la Iglesia es que las almas, aquellos que mueren en pecado mortal, y esta es la término clave, el concepto clave, pecado mortal, después vamos a referirnos más en extenso a esto del pecado mortal, dicen que descienden es una manera de decir, es una metáfora, ¿no? Como arriba está el cielo, abajo está el infierno, pero no lo imaginen como un viaje físico, ¿no? Van directamente al infierno. Pecado mortal, lo adelantamos, son los pecados que matan la amistad con Dios, que matan la vida de la gracia en mí por una opción libre. Después vamos a volver sobre esto, pero no quería dejarlo flotando. Vamos después a meternos y tratar de explicar mucho más profundamente esto. Pero un pecado mortal es morir ya muerto a la vida de la gracia. Eso es el pecado mortal. El estar ya en vida muerto a la gracia, el haber rechazado a Dios, haberlo expulsado de mi existencia y morir en ese estado. Eso es el pecado mortal en resumidas cuentas. Pero, por supuesto, tenemos que decir enseguida que también es dogma de fe, Dios no predestina a nadie al infierno, cosa que sí creen los calvinistas, por ejemplo. Los calvinistas creen que hay una especie de predestinación divina para el cielo o para el infierno. La Iglesia Católica rechaza de plano esto. Dios no predestina a nadie al infierno. Dios no creó el infierno para meter a algunas almas que Él ha elegido desde la eternidad. No es así para nada. ¿Por qué? Porque se necesita un rechazo voluntario de Dios o alguno de los mandamientos de Dios, que vamos a volver sobre esto, ¿no? Y persistir en este rechazo hasta el final. De manera que el infierno no es una creación de Dios, es una posibilidad muy real de nuestra libertad humana. Una posibilidad muy real de nuestra libertad humana. Ahora vamos a ir, vamos enseguida a mencionar algunas cuestiones del Nuevo Testamento, del infierno. No sé si alguien quiere decir algo al respecto, pero vamos a mencionar dos puntos muy importantes del Nuevo Testamento. Por un lado, cómo Jesús predica la conversión, la voluntad de que todos lleguen a alcanzar la salvación, pero también no lo podemos soslayar y lo vamos a tratar, las enseñanzas de Jesús sobre el infierno y la seriedad con que tenemos que tomar estas enseñanzas. Vamos de a poco. Yo no sé cuánto tiempo tengo, así. Vamos entonces brevemente a mencionar, por empezar, hay una dimensión evangélica central en la predicación de Jesús. No son dos destinos simétricos, cielo o infierno. Eso después vamos a ver, hay que desterrarlo de la predicación. Es decir, la buena nueva es el centro de la predicación. Y en ese sentido, hay que sacar del foco ese extremo que a veces se caía de una descripción morbosa de las penas del infierno. Nos fuimos para el otro lado muchas veces y ya ahora lo consideramos un tema tabú, un tema del cual no hay que hablar. Bueno, ambas cosas no son, ninguna de las dos cosas son sanas, ninguna de las dos cosas son fieles a la doctrina cristiana. Por un lado, hay que poner como centro el poder redentor de la cruz. A través de la Pascua, Cristo venció definitivamente al mal y no hay que esperar una victoria futura. Ya
Cristo venció al mal. Y dentro de esta buena nueva hay una verdad, es que Dios quiere la salvación de todos los hombres, lo dice la primera carta a Timoteo. Y Dios no quiere que nadie perezca, de vuelta, y que todos los hombres lleguen a la conversión, segunda de Pedro. Dios a nadie discrimina, carta de los Romanos. Está muy claro que Dios quiere la salvación de todos los hombres y por eso el Padre entregó a su Hijo en la cruz para la salvación de todo el género humano. Y a través de ese acontecimiento el género humano ya está salvado. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos nos salvamos automáticamente? De ninguna manera. Tenemos que acceder libremente a esa salvación que Cristo ganó para nosotros. Y ahí es donde viene el drama del infierno. Y aquí es donde entran las enseñanzas de Jesús sobre el infierno. Jesús describía con una multitud de imágenes muy elocuentes las implicaciones vitales, existenciales, de rechazar a Dios. Y no, tampoco se va con chiquitas, o sea, lo dice claramente. Habla de perder la vida, habla de quedar fuera del banquete, de la casa, de la fiesta de bodas, habla de ser expulsado, de no ser conocido por el Señor, habla de llanto y rechinar de dientes. Y justamente hay pasajes en verdad terribles donde Jesús se refiere a una gehenna. Esto a veces se traduce como Hades, abismo, según la Biblia, pero este término, gehenna, hay que rescatarlo para explicar bien qué es lo que quiere decir Jesús con esto. Habla muchas veces de esta gehenna, que es como una imagen física de condenación, de tormento y de fuego. No podemos obviar esto. Esto está a lo largo de los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos. ¿Qué es la gehenna? Este término con el cual después tradujimos como infierno. Ustedes saben que Jeremías, ya el profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, denuncia que los israelitas adoran a un ídolo, Moloch, o como quieran pronunciarlo, Moloch, en el valle de Ben Hinnom. Es un valle etimológicamente se llama el hijo de Hinnom, que queda en las afueras de Jerusalén. Ahí, antes, hacía muchas décadas, los cananeos más que décadas, siglos, los cananeos solían sacrificar, era el ídolo de los cananeos, a niños en holocausto. El holocausto significa quemar la víctima totalmente hasta consumirla, a este dios Moloch. Con el tiempo, este valle de Ben Hinnom se convirtió en una especie de vertedero de basura, y ahí era como la quema, o como acá podemos llamarla, se me fue el término. ¿El vertedero municipal? ¿No? El vertedero. O el incinerador. Entonces, era un lugar donde se incineraba la basura. Era un quemadero, el vertedero. Entonces, Jesús usa esta imagen de la gehenna, que deriva de esta palabra, Ben Hinnom, gehenna, Hinnom, que concretamente los israelitas sabían que era un vertedero de basura donde se quemaba todo, o sea, era una cosa muy concreta, no era un término abstracto, teológico, sino que cuando él hablaba del infierno, todos tenían a la vista la gehenna, el valle de Ben Hinnom, donde ardía la basura. Entonces, fíjense este paralelismo. Por ejemplo, la parábola del árbol que no da fruto y que es echado al fuego. La parábola del trigo y la cizaña, que al final son separadas y la cizaña echada al fuego. Entonces, fíjense
el mensaje que está queriendo transmitir Jesús. Lo que no resulta útil para alimentar, para la subsistencia, para construir, es echado al fuego. En esa quema, en ese valle que están a la vista de todos los judíos. Entonces, así como el árbol malo o la cizaña, así también el pecador puede vivir la inutilidad de su vida porque no fructificó, porque no dio frutos y porque por haber vivido solo para sí mismo va a ser echado al fuego. Es decir, todo lo que es inútil, todo lo que no fructificó, todo lo que es superfluo, lo que es basura, va a arder, porque no supo dar frutos. Entonces, ¿se entiende en ese contexto lo que significa el valle de Ben Hinnom? Sí, entraron. Sí, a ver, Nati. Sí, quería hacer una preguntita, en realidad un poco extrapolando lo del purgatorio y lo del infierno. Por un lado, decíamos que cuando una persona muere, si muere en gracia de Dios, bueno, puede ir al purgatorio, y si no muere en gracia de Dios, va al infierno. Entonces, una vez que entramos al infierno, o sea, pues nuestra alma está en el infierno, no podemos salir, digamos, para decirlo de alguna forma así muy básica. Y por otro lado, tenemos en el credo que decimos que Jesús va a buscar las almas al infierno. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Nos va a buscar al infierno? ¿No nos busca? Muy bien. Primero, después vamos a verlo, ya vamos cerrando, pero está muy bueno y no lo voy a dejar pendiente. Esto, dos cosas. Primero, cuando decimos en el credo que descendió a los infiernos, no tiene nada que ver con el infierno cristiano. Cuando rezamos en el credo que Cristo descendió a los infiernos, estamos diciendo que Cristo descendió al Sheol, que es otro concepto teológico, que es el lugar donde aguardaban las almas de los justos. No tiene nada que ver con la Gehenna ni con lo que nosotros entendemos con infierno. Con lo cual se está queriendo decir que la salvación de Cristo tiene efectos retroactivos. Llega a todos los que también antecedieron a Cristo, todos los justos que antecedieron a Cristo, que estaban esperando en una imagen la salvación de Cristo. Y después, respecto de que si nos podemos arrepentir o si no podemos, vos dijiste que no podemos salir. El tema, el drama, es que nosotros no vamos a querer salir. Ese es el tema. Es un eterno no perpetuado con una libertad congelada en ese no. Si nosotros quisiéramos salir y quisiéramos buscar a Dios, de alguna manera habríamos muerto, tal vez con una gran necesidad de purificación, pero habríamos muerto queriendo acceder a Dios. No se trata de que el alma quiere salir del infierno y no tiene escapatoria. Se trata, el drama, de que esa alma dice eternamente no al amor de Dios, no quiero, y ese no quiero perpetuado por la eternidad, y ese no quiero en medio del sufrimiento porque fue creado por Dios y para Dios, y Dios no puede sino amarlo, y la persona dice no quiero repetido eternamente. De manera que no se trata de querer escaparse, no se trata de querer salir. Y ese es el gran drama. El hecho de haber sido creados, la felicidad, poder alcanzar en Dios y yo decir eternamente, no quiero participar de ese banquete. ¿Sabes qué me hace acordar a la cita bíblica esta de la persona que había muerto y que le pide a Dios avisarle a sus familiares? Para que no vayan... Sí, el pobre Lázaro, claro. Claro, que dice, bueno, para que mis familiares no vayan a vivir este tormento, y que Jesús después agarra y les dice, o sea, que ellos ya tienen a todos los profetas y que no los escuchan. Claro, o sea, es como estar atentos también. Además dice que por más que él obre un milagro, un signo sobrenatural, no lo van a querer escuchar si cerramos su corazón, por más signos que hagan, si no quieren... Sí, la libertad, básicamente. Claro, y el endurecimiento del corazón. Después vamos a hablar más adelante, vamos a seguir, por supuesto, en este tema.
A ver si hay... En YouTube no hay ninguna pregunta, ¿no? No, creo que no. Ya te digo, no. ¿Alguien quiere comentar alguna otra cosa? Carlos tiene muchas ganas. Tengo... No, Dale así como una galletita. No, es tan profundo el tema que bueno, surgen montones de preguntas, pero me parece que primero habría que escuchar toda la doctrina sobre esto y después hacer las preguntas, si no me parece que está bien. Esto es interesante lo que dice Carlos porque vamos a ir desanudando de a poco este tema. No está todo dicho, obviamente, hay muchísimas preguntas en el aire. Tenemos que hablar un poquito más sobre lo que significa el pecado mortal y venial, que son dos conceptos claves, y tratar de ir desentrañando esto que en el fondo es un misterio, ¿no? Pero bueno, valga esto como una especie de presentación inicial, y lo repito, si hay otras preguntas, por supuesto, compartámosla, porque esto es un tema que vamos a ir hablando, Dios mediante, los próximos jueves, ¿sí? Lo fundamental entonces, para cerrar, y con esto termino, el infierno, según el Magisterio, es una posibilidad muy real de nuestra libertad. No es un lugar donde nos va a meter Dios que ha creado para nosotros, sino que es el drama de una existencia que se cerró a la gracia de tal modo durante su vida, rechazando a Dios o sus mandamientos, que eternamente va a decirle no a Dios, porque su ser no quiere vivir de modo eclesial, porque su ser quiere vivir para sí mismo, sea con un pecado mortal, sea con pecados veniales que fueron predisponiéndolo, ya lo vamos a ver. Pero el drama de nuestra libertad, el riesgo de nuestra libertad, es que empecemos a mirarnos más. Como decía Carlo Acutis, la conversión consiste en un cambio de mirada, dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar a Dios. Es simplemente cambiar de dirección de mirada, ¿no? Y ahí es donde está el drama del infierno como posibilidad muy real, ¿no? Dice Coca, es como el buen y el mal ladrón. El mal ladrón quiere seguir con su mala vida, el buen ladrón se entrega y cree en Jesús pidiéndole que se acuerde de él en el cielo. Exacto. Es la conversión que tiene el buen ladrón y el mal ladrón que no quiere saber nada y que se burla. Sin duda es una comparación muy adecuada, Coca. Así que bueno, quedamos con todas las preguntas en el aire, seguimos la vez que viene y bueno, yo creo que es un tema que siempre suscita preguntas, cuestionamientos, objeciones, todas son bienvenidas. Así que les agradezco, muchas gracias Nati, muchas gracias Carlos, muchas gracias Pepe que está empezando a animarse, grande.